Bueno, entonces hoy vamos a ver un tema que entra dentro de la unidad de lo que es introducción a la biología celular y la nutrición, ¿ya? Es el último tema de esta unidad y por lo tanto quería darles una explicación para que no se queden con algunas dudas, ¿ya? Todas las dudas que tengan, entonces al final de la explicación las pueden hacer, las pueden preguntar todo lo que ustedes están dudando para que esté bien claro este tema, ¿ya? Hoy día vamos a ver lo que es nivel taxonómico y nos ayuda esto, lo que es la taxonomía, que vendría a ser una ciencia que nos ayuda a ver, a, nos ayuda a clasificar los seres vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los seres vivos se encuentran en una gran variedad, ¿ya? Y en grandes cantidades. Entonces necesitamos un orden para poder estudiarlos. Y por eso es que se utiliza esta ciencia que es la taxonomía para que podamos estudiarlos en forma ordenada a todos los seres vivos y poder agruparlos, ¿ya? Esta agrupación se hace de acuerdo a las características que tienen en común, ¿ya? Entonces se va agrupando en grupos grandes, de grandes a pequeños grupos, pero todo ello tomando en cuenta sus características comunes, no solamente características en cuanto a la morfología, su morfología de ese ser vivo, sino también hoy en día se puede ver también las características bioquímicas de ese ser vivo, lo que es fisiológicas, todo ello nos va a permitir agruparlos de acuerdo a las semejanzas que tengan entre sí, ¿ya? En la actualidad, entonces, la sistemática es la ciencia que tiene por finalidad crear todos estos sistemas de clasificación y esto nos va a permitir a realizar una clasificación natural de acuerdo a sus relaciones evolutivas, ya porque se dice que los seres vivos hemos evolucionado a partir de una única célula, ¿no? La primera célula que fue una célula procariota. A partir de esa célula se formó después una célula eucariota y de ahí los seres vivos que son multi o pluricelulares. Entonces tenemos relaciones, ¿ya? Por la evolución y por lo tanto, de acuerdo a esas relaciones o semejanzas, se los va agrupando naturalmente a todos los organismos. La sistemática entonces utiliza dos ramas que serían la taxonomía y la nomenclatura. La taxonomía que nos da las reglas, nos proporciona los principios, las reglas para realizar esta clasificación. Entonces, ¿cómo yo lo voy a agrupar? ¿Qué reglas tiene que cumplir? ¿Qué semejanzas tienen que tener estos seres vivos para agruparlos? A eso se refiere, ¿ya? Y la nomenclatura, ¿qué es lo que hace? Es darle el nombre a los seres vivos. Entonces, para darles el nombre, se utiliza el sistema binomial. Ese sistema binomial consta de dos palabras. Aquí tengo unos ejemplos que les he puesto del sistema binomial. Por ejemplo, para nombrar aquí al gorila, ¿no? Nombre común. El género viene como primera palabra, gorilla, y la especie sería gorilla. ¿Ya? Muchas veces vienen así las dos palabras que son la misma, pero la primera palabra representa al género. Ya nos está indicando que es el género gorilla, y la segunda palabra es gorilla, que significa que nos da la especie, ¿no? La especie. Ese vendría a ser el nombre científico que se escribe generalmente en palabras en latín, ¿no? Que no son muy, por eso no es muy común escuchar los nombres científicos de los animales, ¿no? Lo que más escuchamos o de los seres vivos es un nombre común. No es muy conocido este nombre científico porque es un poco complicado hasta de pronunciar, ¿no? Equus caballus, para lo que es el caballo, como un nombre común, el caballo, ¿no? Entonces, la primera palabra es equus, que nos indicaría el género. La segunda palabra, caballos, que nos indica la especie. Y aquí tenemos igual de la guayaba, ¿no? Pisidium guajava, que nos indica la primera palabra, el género, y la segunda su especie. Entonces, y de la papaya, carica, papaya. Esos nombres en algunos coinciden, ¿no? Coinciden con su nombre común, papaya, pero muchos de ellos en muchas especies, en muchos animales o plantas o seres vivos, no coincide para nada, ¿no?
y son nombres que no son conocidos, ¿ya? Pero eso es el sistema que se utiliza para darle los nombres a todos los seres vivos y darles una forma de ordenarlos, de agruparlos y poderlos estudiarlos mejor, ¿ya? ¿Quién fue el que ideó este sistema de clasificación a manera de lo que se llama la jerarquía por niveles? Fue Carlo von Linneo, que fue un naturalista que él estudió y empezó a determinar todos estos grupos y a clasificarlos por niveles jerárquicos, ¿no? Esos niveles jerárquicos es lo que se conoce actualmente como una categoría taxonómica o taxón. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? De menor a mayor tenemos primero la especie, es la categoría más pequeña, podríamos decir, ¿no? Luego viene el género, luego la familia, luego el orden, la clase, el filum o división, y por último la categoría más amplia, el reino. Entonces, una o varias especies nos agrupan varios géneros, ¿no? Uno o varios géneros se agrupan en una familia. En una o varias familias van a estar dentro del mismo orden y uno o varios órdenes dentro de una clase. Es decir, se va agrandando cada grupo, haciéndose más grande, subiendo por niveles. Cada nivel entonces viene a ser un grupo más grande, más grande, más grande, ¿no? Cada una de estas categorías también pueden dividirse en subcategorías, poniéndoles un prefijo sub, o en algunos casos super, ¿ya? Superorden o subespecie. Hay algunas divisiones entonces en las cuales se les añade este prefijo, ¿ya? Sub o super. Los grupos entonces de organismos que forman cualquier nivel, se forman de cualquier nivel, se llamaría taxón. Cada taxón entonces representa a una categoría, ¿no? Una categoría. Por ejemplo, dice los mamíferos corresponden a un taxón que es la clase. Clase sería un taxón. Entonces, mamíferos pertenece al taxón de clase, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo desde menor a mayor las categorías. Cada una de estas es una categoría taxonómica o taxón. Especie es una categoría taxonómica. Género es otra categoría. Hablando aquí, por ejemplo, de la taxonomía del perro, empezando por la especie, miren, ¿no? Tiene una subcategoría todavía, que es la subespecie. De la subespecie hablamos que sería su Canis lupus familiaris. La especie, Canis lupus, ¿ve? El género sería otra categoría taxonómica donde tenemos Canis. La familia Canidae. Suborden, incluso aquí también hay suborden, otra subcategoría que es Caniforma, orden carnívoro, clase mamífero, filum cordado y reino animal, ¿no? En el reino animal, como vemos, van a haber muchos filos, muchas clases, mucho orden, mucho suborden, pero aquí ya nos especifica la categoría más específica, vendría a ser o más pequeña, la subespecie, ¿no? Entonces, cada uno de estos viene a ser una categoría. Para el perro, por ejemplo, que si hablamos de su categoría de clase, ¿cuál es la clase? Sería mamífero, ¿no? Esa categoría mamífero pertenece a la categoría de clase, ¿ya? Categoría taxonómica. Entonces, hasta aquí explicando un poquito sobre lo que es la taxonomía. Y de acuerdo a esto, hemos dicho que se clasifican en 5 grandes grupos, ¿ya? Los seres vivos, todos los seres vivos. Y hablando de la categoría más grande que tenemos ahí, es el reino, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver las características de cada una de estas categorías, que son las más grandes, que serían los reinos. Los reinos, la clasificación que actualmente se maneja, ya se acepta mejor, es la de la clasificación en 5 reinos. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal o plantae y el reino animal. Esos son los 5 reinos y por lo tanto tenemos que conocer sus características, ¿no? Vamos a empezar por el reino monera. En este reino incluyen a organismos pequeños, o sea, son microscópicos, que nosotros no los podemos ver a simple vista. Todos ellos son del tipo de célula
procariota, ya hemos visto eso, ¿no? Las células que pueden ser procariotas o eucariotas. Entonces, miren, en este reino es el único reino donde se encuentran células de este tipo, de tipo procariota. Sus células son de tipo unicelular o también pueden juntarse, asociarse, formando lo que se llaman colonias. Pero nunca van a llegar a formar tejidos como los nuestros, ¿no? Como los de un organismo superior, ¿no? Ellos se asocian formando colonias, ¿no? Después tenemos que se encuentran en todos los lugares de la Tierra. Es decir, desde los hielos polares dice, hasta los interiores del pulmón de un rinoceronte. Están en todo lugar, son los más abundantes de este planeta, ¿ya? Porque fueron los primeros seres vivos, si se dan cuenta de la cadena evolutiva, las células procariotas fueron las primeras células que existieron, entonces son los que más abundan en este planeta. Y dentro de este reino están lo que se llaman las bacterias y las cianofisias o algas verde azuladas. Vamos a hablar primero de las bacterias. Las bacterias son microorganismos, porque hemos dicho que todas las de este reino son microscópicos, ¿no? Que tienen una sola célula, ¿ya? Una sola célula es un ser vivo y no tienen núcleo, no tienen organelos, todas las características que ya conocemos de la célula procariota, ¿no? Son las más abundantes, decíamos, y de acuerdo a su forma están clasificadas en coco, bacilo, vibrio, espirito, por la forma que tienen. Aquí tenemos una imagen de coco, bacilo, lo que son los espirilos y en forma de vibrion también, ¿no? De comita. Por su nutrición, ¿cómo se clasifican en cuanto a su nutrición? Hay algunos organismos que son autótrofos y también hay heterótrofos. O sea, eso va a ser dependiendo, por ejemplo, las cianofisias son autótrofas. ¿Por qué? Depende de una sustancia, que posean una sustancia para que sean autótrofas. Depende de que tengan clorofila. Si tiene clorofila, es autótrofo. Si no lo tiene, es heterótrofo. Entonces, este grupo de bacterias, por ejemplo, aquí toditas las que vemos en este dibujo, son de tipo heterótrofo. Por lo tanto, necesitan alimentarse de otros seres vivos, ¿no? No pueden fabricar su propio alimento como los autótrofos. De acuerdo al medio en el que se desarrollan, van a ser aeróbicos o anaeróbicos. ¿Qué significa aeróbico? Que necesita oxígeno para vivir. Y anaeróbico, que puede vivir sin oxígeno. Entonces, nosotros, ¿qué somos? Aeróbicos, ¿no? Todas las células eucariotas se van a dar cuenta a partir de acá, los demás reinos son aeróbicos, ¿ya? Las bacterias, entonces, hay bacterias que necesitan oxígeno, pero hay bacterias que pueden vivir en ambientes que no tengan nada de oxígeno, ¿ya? Sin total presencia de oxígeno. Entonces, como ustedes pueden ver, pueden desarrollar de ambas maneras, ¿no? El otro grupo que habíamos mencionado es las cianofisias, que en este grupo también las llaman las algas verde azuladas. Estas algas verde azuladas son aquellas que tienen las mismas características de una célula procariota, ¿no? No tienen núcleo, no tiene organelos, pero sí tienen material genético y además tiene una estructura muy importante, una sustancia muy importante que es la clorofila, les decía. Si poseen clorofila, ¿qué capacidad tienen? De fabricar su propio alimento. Entonces, estas cianofisias son autótrofas, ¿ya? Aunque no lo dice acá, pero su nutrición va a ser autótrofa porque poseen clorofila. Aquí no se ve ningún núcleo, nada, se ve la clorofila que es color verde, por eso precisamente estas algas son de ese color, ¿no? Verde azulada. Le da la clorofila esa coloración y por lo tanto van a tener la capacidad de producir grandes cantidades de oxígeno, ¿no? La mayor cantidad de oxígeno en el planeta la producen estas algas verde azuladas, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La presencia de estas algas verde azuladas para nosotros, porque nosotros necesitamos para vivir oxígeno, ¿no? Entonces, hasta aquí sería lo que es las del reino Monero. Hemos visto dos grupos nada más, las bacterias y las cianofisias. Dentro del reino protista vamos a ver otros que pertenecen a este reino protista, otros dos grupos que son los protozoarios y las algas.
Este reino ya se caracteriza porque todas las células son eucariotas, son las células más sencillas del tipo eucariota. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría son, entonces, unicelulares. Al ser lo más sencillo, un ser vivo sencillo, son unicelulares y pueden formar estructuras multicelulares o coloniales, pero nunca llegando a formar tejidos, ¿ya? Su característica, hemos dicho que todas son de tipo eucariota, no van a llegar a formar tejidos, pero pueden ser autótrofas algunas, como las algas, y heterótrofas, como los protozoarios, ¿ya? Se alimentan entonces a través de otros seres vivos, ¿no? Generalmente son aeróbicos, la mayoría de las células eucariotas siempre van a ser aeróbicos, necesitan oxígeno para vivir, se reproducen sexual o asexualmente y las vamos a encontrar en lugares húmedos, ¿no? O en lugares con agua, miren, son acuáticos la mayoría de ellos. Dentro de este grupo están los protozoarios y los protozoarios son muy conocidos, incluso porque existen algunas especies que son parásitos, que parasitan incluso al hombre, al ser humano. Si alguna vez han escuchado, por ejemplo, de las famosas amebas, son parásitos del ser humano, las amebas, y pertenecen a este grupo, ¿no? A los protozoarios dentro de este reino protista. Suelen ser de vida libre, son unicelulares, hemos dicho, y podemos distinguir dentro de este grupo de los protozoarios otros grupos como son los flagelados, porque poseen flagelos, como acá, ¿no? En la imagen se ve que tienen su flagelo. Los ciliados, porque van a poseer cilios, que son como una especie de vellosidades. Rizópodos son estos, los que nosotros les llamamos comúnmente las amebas, que pueden emitir pseudópodos, estos como patitas, como que se ven esas extensiones de la membrana, por la cual ellas pueden moverse, ¿ya? Les permite la locomoción. Y los esporosos, que se caracterizan porque pueden formar lo que se llaman esporas, que son un tipo de, más o menos similar a las semillas, ¿no? Entonces, estos grupos son los que pertenecen al reino protista dentro de lo que se llaman los protozoos, ¿ya? Las algas es el otro grupo de este reino y son las que se encuentran en forma unicelular o pluricelular, ¿ya? Porque encontramos algas que son macroscópicas, que son grandes, así como se ve en la fotografía. Dentro de las algas hay entonces lo que se llaman las algas unicelulares y las pluricelulares, que tienen muchos usos, inclusive en la industria alimentaria, en medicina, para fabricar los medios de cultivo, y en la industria alimentaria también se utilizan como espesante de mermeladas y salsas, ¿ya? Y se encuentran muchas de ellas en lugares acuáticos, dice, ¿no? Miren, en los mares, en los océanos se encuentran algas muy grandes, ¿no? De tipo pluricelular. En estas fotos estamos mostrando las algas de tipo unicelular, que son, por ejemplo, las dinoflageladas, que tienen 2 flagelos, las diatomeas, que tienen como una concha, como una especie de una concha, que son de forma simétrica. Estas de acá son las diatomeas, varios tipos de forma que tienen, ¿no? Y después tenemos las eulenoides, como esta de acá que está, aquí está verdecita, y las algas rojas, que ya vendrían a ser a partir de acá, pluricelulares, ¿no? Porque son grandes ya. Ya se pueden ver, son macroscópicas. Estas, las anteriores que hemos visto de tipo unicelular, son microscópicas, no se ven a simple vista. Las macroscópicas, a partir de acá, las algas rojas, las algas pardas y las algas verdes ya son grandes y se pueden ver muchas de ellas en los mares, en los océanos, y les dan esa coloración, por ejemplo, en el mar rojo. ¿Por qué le llaman mar rojo? Porque hay este tipo de algas rojas, ¿ya? Y se ve, le da una coloración rojiza. Hasta aquí entonces el reino protista, ¿ya? Continuamos con el reino plantas. En el reino plantas sabemos que todas las células son de tipo eucariota, ¿no? Hemos dicho a partir del reino protista todas las células van a ser eucariotas, pero las plantas son organismos multicelulares, son organismos superiores. Entonces, las células van a estar formando ya tejidos y van a formar organismos superiores, grandes, e incluso pueden crecer
muchos metros, ¿no? De altura los árboles, ¿no? Muchos árboles crecen muy, muy, muy grandes, ¿no? La nutrición, de acuerdo a su nutrición, son autótrofas. ¿Por qué? Porque poseen clorofila. Todas las de este reino plantas poseen la clorofila, que están en un órgano que se llama un organelo, que es el cloroplasto. Mediante ellos pueden fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis, ¿no? Su reproducción es sexual y está formado por 4 grupos principales dentro del reino plantas, que son las briofitas, las pteridofitas, los gimnospermas y las angiospermas. Dependiendo de lo que es el tejido vascular. ¿Qué quiere decir el tejido vascular? Es similar a lo que nosotros tenemos a nuestros vasos sanguíneos, ¿no? A nuestras arterias y venas. Lo mismo tienen las plantas, por donde fluye el xilema y el floema. Entonces, dependiendo de esto, si poseen tejido vascular o no poseen, se clasifican en lo que son las briofitas, que no tienen tejido vascular, ¿ya? Estas plantas entonces van a ser pequeñas, no superan los 20 centímetros y viven en lugares húmedos, ¿ya? Tienen 2 tipos de clorofila, A y B, y no tienen los tejidos vasculares. Hemos dicho que por eso se clasifican dentro de este grupo, ¿no? Son varias tipos, como ser los musgos. No sé si alguna vez han visto esas como tipo felpa verde que crece en algunos lugares bien húmedos. Esos son musgos, ¿ya? Son pequeñitos, pero son plantas. Miren, pertenecen al reino de las plantas. El otro grupo, que son las plantas vasculares, son las que tienen ya tejido vascular. Entonces tienen lo que se llama el xilema y el floema, por donde fluye ahí el xilema y el floema. Y aquí tenemos otra subclasificación, podríamos decirle, donde hay plantas con y sin semilla. Las que son sin semillas se llaman pteridofitas, y aquí encontramos a lo que son los helechos, ¿no? Los helechos que no tienen semillas, y las plantas que sí tienen semillas, que son las espermatofitas. Dentro de las espermatofitas estamos hablando de lo que son plantas también sin flores y con flores. Las sin flores son las gimnospermas y las con flores son las angiospermas. Hasta aquí entonces lo que es el reino plantas, ¿no? Es una descripción general, ¿ya? De lo que es el reino planta. Pasaríamos al otro reino, que es el reino hongos. En este reino también se caracteriza porque las células son de tipo eucariota, ¿no? Todas son células eucariotas, pueden presentar muchos núcleos, y hay especies que son macroscópicas y microscópicas, ¿ya? Entonces, ¿hay hongos que se pueden ver? Sí, ¿no? Como las setas, los champiñones, que incluso son comestibles, ¿no? Y hay otro tipo de hongos también que son venenosos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los hongos. Entonces, estos son de tipo macroscópico porque se pueden ver a simple vista, pero también hay hongos microscópicos, y son los que generalmente muchos de ellos se encuentran, por ejemplo, aquí en este dibujo, en el esquema, produciendo la putrefacción, la descomposición de los alimentos, porque ellos se alimentan de todo lo que está en descomposición. Esa es su forma de nutrirse. Es heterótrofa, no poseen clorofila, y por lo tanto se alimentan de toda la sustancia o materia orgánica que está en descomposición, ¿ya? También hay otro tipo de hongos microscópicos que son llamadas levaduras, y las levaduras las podemos encontrar, por ejemplo, son útiles algunas de esas levaduras, como la levadura del pan, ¿no? Le hemos dado algunos usos incluso en la industria alimentaria. Se utilizan para fabricar pan, para fabricar cerveza, para fabricar los vinos, ¿ya? Hay muchas de estas levaduras que tienen utilidad actualmente a nivel alimentario, y también hay hongos que son patógenos, que causan enfermedades, ¿no? Los que son las famosas